Varios de mis estudiantes de español se confunden con verbos como pasar y pasarse. Piensan que son lo mismo, pero no es así. Tienen significados muy diferentes, al igual que encontrar y encontrarse, acordar, acordarse, etc. Eso es lo que vamos a ver en este video. ¿Cuál es la diferencia entre varios de estos verbos? Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te unas a The Spanish Learning Club, mi club donde tú puedes mejorar tu español por medio de clases prácticas y conversacionales. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario y si te animas, nos vemos por allá. Empezamos con la primera pareja de verbos, ir versus irse. Ir es el verbo general. Significa moverse de un lugar a otro. En inglés se traduce como to go. Por ejemplo, yo voy al supermercado. Voy es la conjugación del verbo ir. Y el verbo irse se usa cuando queremos dejar un lugar. Por ejemplo, yo estoy aquí y ya no quiero estar aquí. Entonces yo me voy. Es decir, dejo este lugar y me voy a otro lugar. Por ejemplo, me voy de la fiesta. Es decir, ya no voy a estar en la fiesta. Me voy. Me voy para mi casa. Entonces, en este caso, irse en inglés es to leave. Entonces, de nuevo, ir enfoca el destino. Yo voy al supermercado. Yo voy al parque. Mientras que irse se enfoca en el acto de dejar un lugar. Me voy de la fiesta. Vamos con la segunda pareja de verbos, llevar y llevarse. Llevar lo uso cuando quiero tomar algo y cambiarlo de lugar, mientras que llevarse se usa cuando tomamos algo para uno mismo, ¿sí? Es decir, como sinónimo de robar. Por ejemplo, llevo un regalo a la fiesta. Y un ejemplo con llevarse sería se llevó mi celular sin permiso. Vamos con la siguiente pareja de verbos, quedar versus quedarse. No son lo mismo. Cuando usamos el verbo quedar, podemos estar refiriéndonos a dos cosas. Una, a la disponibilidad de algo. Por ejemplo, quedan 3 sillas o quedan 2 empanadas. O también podemos estar hablando de un acuerdo y esto es más usado en España. Por ejemplo, quedamos mañana a las 2 de la tarde en el parque. Es decir, tenemos un acuerdo. Nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde en el parque. Y quedarse significa permanecer en un lugar. Entonces, quedarse es el opuesto de irse. Yo puedo decir, yo me quedo en la fiesta. Tú te vas. Es decir, yo voy a permanecer en la fiesta y tú te vas a ir. Y aquí un punto importante, quedarse tiene muchos otros significados, pero ese es material para otro video. Continuamos con otra pareja de verbos, dormir versus dormirse. No son lo mismo. Dormir es, bueno, como lo conocemos, básicamente estar dormido. Dormirse se refiere al momento justo en el que pasamos de estar despiertos a estar dormidos. Ese momento es dormirse y normalmente es una acción involuntaria. Entonces podemos decir, él se durmió en clase porque él no quería dormirse, pero fue algo involuntario. Y con el verbo dormir, un ejemplo sería últimamente duermo bien todas las noches. Número 5. Llamar versus llamarse. Llamar es cuando tú contactas a alguien por teléfono o tal vez gritando con tu voz. Y llamarse se refiere al nombre de una persona. Por ejemplo, yo llamo a mi mamá todos los domingos y me llamo Jessica. Número 6. Poner versus ponerse. Poner es un sinónimo de colocar. Colocar algo en un lugar. Por ejemplo, yo pongo el vaso de agua en la mesa.
Y ponerse es un sinónimo de vestirse. Ponerse ropa, vestirse. También si usamos ponerse con un adjetivo, puede ser un cambio de emoción. Por ejemplo, yo me pongo nerviosa cuando hablo a una cámara. Otro ejemplo con ponerse sería me pongo la camiseta, me pongo el pantalón, me puse las medias, me voy a poner los zapatos. Vamos con otra pareja, pasar versus pasarse. Pasar es un sinónimo de ocurrir. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y pasarse es un sinónimo de exagerar, de ir más allá, de hacer más de lo que esperaban que nosotros hiciéramos. Por ejemplo, te pasaste. Ese comentario fue demasiado. O también, te pasaste con la sal. La sopa está muy salada. Y aquí de nuevo, pasarse tiene otros significados, otros muchos significados, pero también lo dejamos para otro video. Vamos con otra pareja de verbos. Encontrar versus encontrarse. Encontrar es un sinónimo de hallar. Por ejemplo, encontré las llaves de mi carro. Y encontrarse puede tener dos significados. Uno que es reunirse con alguien y otro donde hablamos de sentimientos y emociones. Por ejemplo, me encontré con Laura en el centro. Esto quiere decir que Laura y yo nos reunimos. O también me encuentro cansada hoy. O me encuentro feliz hoy. Y esta es una manera formal de expresar emociones. La manera informal o la manera normal sería me siento cansada o estoy cansada. La manera formal, me encuentro cansada, me encuentro feliz. Aquí, por ejemplo, es común preguntar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Esta es la manera formal de preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es informal informal. Y ¿cómo te encuentras el día de hoy? Es la manera más formal. Otra pareja de verbos, acordar versus acordarse. Acordar es tener un acuerdo. Por ejemplo, acordamos vernos a las 5 de la tarde. Y acordarse de algo es un sinónimo de recordar. Entonces siempre decimos acordarse de algo. Sinónimo de recordar. Por ejemplo, no me acuerdo de la contraseña. Y si usamos recordar, entonces no recuerdo la contraseña. Vamos con la última pareja de verbos. Quitar versus quitarse. Quitar es un sinónimo de remover. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a quitarle el polvo a mi celular. Le quité el polvo. Quitarse puede ser como remover algo de nosotros mismos. Por ejemplo, me quité los zapatos. O también de manera coloquial, muchas veces decimos quítate, es decir, muévete para allá. No tengo espacio, quítate. O vete. Entonces, quítate puede ser un sinónimo de vete, de irse. Ahora, tarea para ti. Escribe una frase con cada uno de estos verbos y practica tu español. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!